está conectado, y además porque hay un acto hoy programado de la ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Le vamos a preguntar si también hoy él va a estar presente. Al diputado nacional de Unión por la Patria, es titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo. Palazzo, ¿cómo le va? Muy buen día, Sergio Farela, Eli Pejer, Julia Garrizo. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo están en el estudio? Un saludo grande, un saludo a la audiencia. No sé si ustedes me escuchan bien. Lo escuchamos perfectamente, Palazzo. Bueno, así que gracias. Están hablando, se cae con alguna debilidad el sonido, nada más. No, lo escuchamos perfectamente. Vamos a ver si podemos solucionar eso. Palazzo, no sé si ha visto lo que fue el Te Deum, por un lado, le que pregunto, y lo otro es si va a estar presente en el acto de la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Sí, veo, hace una homilía muy fuerte, creo que de las más fuertes que recuerdo en los últimos años. Habló de que no se construye desde la guerra entre nosotros, advirtió por los argentinos que la están pasando mal, pidió por los jubilados, como dijeron ustedes, frenar el odio, habló de que se han cruzado todos los límites y dijo algo muy importante, me parece, cuando hizo referencia a que se está muriendo la fraternidad, la tolerancia y el respeto, ¿no? Y que de ahí no se construye. Me parece que fue una homilía muy fuerte. Y con respecto a la segunda pregunta, sí termino el reportaje y salgo para el acto. Bien. Buen día, Palazzo, ¿cómo le va? Digo, de alguna manera, hoy García Cuerva retoma o él personifica un planteo respecto de el tono de la disputa política, del enfrentamiento político que expone el gobierno y particularmente muchas veces la figura del propio presidente Javier Milei. Que la Iglesia sea la que asuma por ahí más este discurso, que en algún sentido lo han tenido las otras fuerzas políticas. Lo vimos no hace tanto, parece que pasó un montón, pero las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires fueron el domingo pasado, y en la previa a esas elecciones se conocieron estos videos fake realizados con inteligencia artificial. Después hubo después de que se produjo el triunfo de Manuel Adorni en la ciudad, también hubo un discurso bastante duro del presidente Milei hacia el expresidente Mauricio Macri. Digo, ¿sirve que hoy, más allá de la política, sea un representante de la Iglesia, como es García Cuerva, quien exponga también esta situación? Buen día, Elizabeth, primero. Sí, bueno, por lo menos desde los sectores políticos nuestros, de algunas organizaciones sociales, de otras organizaciones sindicales, se viene denunciando esto mismo que hoy ha expresado en muy claras palabras el monseñor García Cuerva, ¿no? Le da una potencia extra y muy fuerte que lo diga un representante de la Iglesia de la envergadura de García Cuerva, y creo que ojalá el gobierno interprete que son vastos sectores de la sociedad que le están reclamando eso, porque cuando uno mira el accionar del gobierno, por más que parezca duro, por más que yo hace rato que lo vengo diciendo, tiene conductas fascistas. Un gobierno que impide la protesta por todos los medios, te reprime cuando ya se cansó de lastimar gente y se da cuenta que la gente va a seguir protestando, te limitan los derechos de huelga. Cuando se trata de negociaciones para recomponer los ingresos de los argentinos que se tienen que dar libremente en paritaria, pretende no homologar paritarias cuando no le gusta el número o el porcentaje. Ataca a periodistas constantemente cuando lo critica. Claramente un gobierno que tiene conductas fascistas que tiene que modificar porque le están haciendo mal a la sociedad, no solamente a la figura del presidente, que es el mayor responsable de esto, ¿no? Así que creo que viene a poner en un lugar importante la voz del monseñor García Cuerva, por la potencia que tiene dentro de la Grey Católica, la opinión de un referente como él. Sergio, ¿qué tal? Julia Garrizo le habla. ¿Qué tal? Mencionaba el tema de la limitación del derecho a huelga, y esta semana precisamente se publicó un decreto ampliando a mayores servicios esenciales por parte del gobierno, que de alguna manera también, como usted mencionaba, limitan el derecho a la protesta.
Después de publicar esa medida, Héctor Daer estuvo en la Casa Rosada y mencionó la posibilidad de ir a la justicia en contra de este decreto. ¿Usted qué opina al respecto? Si es que están hablando con otros sindicalistas, referentes gremiales, para tomar alguna medida respecto de este decreto, esta reglamentación que publicó el gobierno. Bueno, en principio el decreto que saca el gobierno es muy burdo, es una cuestión absolutamente que no es constitucional. La justicia ya es expedido porque esto mismo que figura en el decreto actual es lo que figuraba en el decreto 70/2023, que era declarar a una serie de actividades como esenciales con la obligatoriedad de prestar el 75% del servicio, y le agregaba una serie de actividades, prácticamente todas las actividades económicas de Argentina, como actividades trascendentales que tienen que prestar el 50% del servicio. Es decir, aniquila directamente el derecho de huelga. Y la justicia, en primer medida, cuando fue la presentación de CGT en diciembre, apenas asumió el presidente, decretó primero una medida de no innovar, y luego la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le declaró, en este caso de la huelga y varios puntos más, la nulidad absoluta de lo que plantean, con lo cual calculo y estimo que con rapidez la justicia, ante la presentación que se va a efectuar la semana que viene, resolverá que ese decreto es absolutamente ilegal. Sí, se prevé que va a haber una presentación nueva, porque en realidad la justicia ya falló por la forma y por el fondo, por las dos cuestiones. Exactamente. Entonces se prevé que va a haber una ampliación de esa denuncia, entiendo que entre mañana, lunes o el martes. Ahora, Sergio, ¿cómo es la situación le quiero preguntar puntualmente, cómo es la situación de la paritaria de los bancarios? Porque ustedes vienen negociando mes a mes con las cámaras del sector un aumento que equivale a la inflación del mes anterior. Y los acuerdos que firmaron otros gremios que en muchos casos ni siquiera son o equivalen, en el caso de, por ejemplo, del aumento del gremio de comercio, ni siquiera equivale a la inflación, y sin embargo no fue homologado por el Ministerio de Trabajo, por la Secretaría de Trabajo, por orden claramente del Ministro de Economía, Luis Caputo. De hecho, Caputo lo dice todos los días, que no va a autorizar aumentos. Y en ese caso, algunos empresas del sector de comercio lo pagan y otras no lo pagan. ¿Qué pasa con los acuerdos de ustedes? Si han sido homologados y si se están pagando. Bueno, nuestros acuerdos han sido abonados en su totalidad. Creo que son acuerdos razonables. Es decir, la inflación es una responsabilidad del gobierno, no del salario de los trabajadores. En el mejor de los casos, con este gobierno, podés ir a la par de la inflación, que ni siquiera es un aumento salarial, es un ajuste por inflación. A mí, si me preguntás, ese tipo de paritaria no me gusta, pero sé que la realidad hoy por lo menos nos pone en un lugar en que los trabajadores que me toca representar no han perdido. Pero no hemos tenido inconveniente, el sector empresario la ha pagado habitualmente. Los acuerdos generalmente lo hacemos por el trimestre con esa cláusula equivalente a la inflación, retroactiva al momento en que fue la inflación. Si viene al mes siguiente, cuando se conoce, el monto que se acuerda o la cláusula que se establece es que es retroactivo al momento de la inflación. Siempre se paga la diferencia. ¿Pero están homologados o no están homologados? Sí, calculo que sí, porque nunca ha habido ningún inconveniente. De todos modos, lo de la homologación, a los 30 días hábiles queda homologado automáticamente el acuerdo, salvo que haya una denuncia de alguna de las partes porque se afecta el interés nacional prácticamente, digamos, que no sería el acuerdo un paritario del 5%, del 6%, del 7%, lo que sea, ¿no? Palazzo, yo le quería volver a lo que es la contienda electoral, la contienda política. Hoy reaparece Cristina Kirchner públicamente, estoy diciendo. ¿Cómo está ese sector de la oposición que algunos dicen, bueno, va a llegar así resquebrajado a lo que es la elección por la provincia de Buenos Aires, y ni que hablar en lo que se viene a futuro, en lo que puede ser una candidatura presidencial? ¿Cómo ve que llega Unión por la Patria? Tensiones internas lógicas, producto de procesos preelectorales, de una discusión política. Si vos ves, lo tienen todos los partidos y más en un proceso preelectoral. Hoy mismo tuviste la clara expresión de un presidente no saludando a su vicepresidente de la nación, ni siquiera institucionalmente. Y si a usted lo sientan en la mesa y le dan la palabra y le dice, bueno, ¿qué solución ves?
¿Cuál sería, según usted, la solución, entiendo, para llegar más fortalecidos a lo que puede ser una contienda electoral, ¿no? Yo creo que tiene que ser algo complementario. La diferencia tiene que ser secundaria. Acá la diferencia o la contradicción fundamental es si uno quiere que siga este gobierno o no. Y si quiere que siga este gobierno, si no quiere que siga este gobierno, mejor dicho, lo que hay que buscar es la mayor amplitud y tolerancia en los reclamos de cada sector para lograr un acuerdo de unidad. Siempre me van a encontrar en ese lugar, a mí, en el de la unidad. ¿Qué aprendizaje les dejó el resultado electoral en la Ciudad de Buenos Aires? Si es que... En principio, a mí me parece que cuando hay un voto bronca, es un voto en expresión en contra de alguien, ¿no? Pero la gente va, cuando hay ausentismo de los niveles que se están registrando en todas las provincias, incluida la capital federal, es algo contra el sistema. No contra específicamente alguien que esté gobernando mal, sino contra el sistema, y eso lo torna peligroso, porque la falta de participación de la sociedad es como que todo sigue y todo pasa. El que está en el gobierno cree que la cosa está bien, el que está en la oposición no tiene capacidad de reacción ante eso, o por lo menos no logra amalgamar un discurso que enamore a la gente para que vuelva a votar, y eso me parece que es el gran desafío de la política, junto con retomar cierta normalidad en quien conduce los destinos del país, ¿no? Esto de tener un presidente que es más tuitero que presidente, que se la pasa encerrado mandando Twitter, insultando periodistas, insultando dirigentes, insultando instituciones, me parece que no es a lo que estamos acostumbrados los argentinos y no nos tenemos que naturalizar. Yo sé que usted no es peronista, pero bueno, integra una fuerza política fue electo diputado por sectores que integran Unión por la Patria, que son del peronismo claramente, y supongo que, bueno, creo que tiene que renovar su mandato en el Congreso, y entiendo que es probable que lo vaya a buscar también, digamos, por la misma fuerza política, pero me parece que también el mensaje de la baja participación en la ciudad de Buenos Aires y en algunos distritos también del interior supone un desafío para el peronismo, porque donde más se dio el ausentismo, la baja participación, si uno ve lo que pasó en la elección en la ciudad, fue en los distritos o en las comunas donde más voto peronista hay, ¿no? Y de hecho todos los analistas sostienen que perjudicó en mayor medida a la candidatura de esa situación, a la candidatura de Santoro, ¿no? De que de alguna manera fue el candidato, no de Unión por la Patria, pero algo parecido, con otro nombre. Y es también un tema de atención, sobre todo para el votante, o para lo que ustedes prevén en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, donde hay un votante más similar a ese votante porteño de los barrios que no hubo mucha gente, o que mucha gente decidió no ir a votar. Sí, hay que hacer varios análisis. Primero, contra qué padrón y contra qué elección se hace el análisis. Si es contra la elección del 2021, si es qué es lo que se estaba renovando, si es con la última elección. Ahí hay un análisis también muy bueno de Hugo Jaime, que creo que salió hoy día, que comparado contra el 2021 hablaba de que donde más faltó la gente a votar fue en la zona norte, pero son análisis, son como uno lo mire. Yo creo que ha atravesado a todos los partidos políticos y principalmente a quien gobierna en la ciudad, que por primera vez saca un porcentaje tan bajo. Está claro que nosotros, desde Unión por la Patria, tenemos que recuperar claramente ese vínculo y esa relación con los votantes típicos que va a tener la clase media, que son los sectores que menos tienen. Hay que recuperar esa situación y creo que eso se hace a partir de lograr una unidad clara, con un programa claro y que diga con mucha claridad hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, que nuestro fin va a ser siempre el bienestar y la mejora de esa clase social para que sea ascendente y no para que pague el ajuste como lo paga hoy. Si nosotros logramos amalgamar un discurso y una propuesta y candidatos que expresen esa realidad, creo que nosotros podemos recuperar ese votante que no fue a votar. ¿Pero qué falta para que eso suceda, para que esa unidad o ese proyecto que están mencionando finalmente termine de concretarse de cara sobre todo a las elecciones de la provincia, ¿no? Bueno, estimo que
son conversaciones tras conversaciones, vuelvo a decirlo, todos los espacios políticos están atravesando esta situación, inclusive venís, mirá, de una ruptura de uno candidato importante como ha sido Facundo Manes, que directamente se fue al radicalismo esta semana, ¿no? Claro, sí. Entonces tenés un presidente que no saludó a la vicepresidenta ni en un acto institucional. Tenés los dos candidatos a presidente del PRO terminan yendo por fuera del PRO, uno porque es ministro, el otro porque es un partido aparte. Nosotros por lo menos todavía estamos con discusiones, pero todos adentro, ¿no? Confío que va a haber un acuerdo, a ver, digo, en términos concretos, Sí, entre sí, Cristina confío. y Axel Kicillof va a haber un acuerdo. Confío que sí. Van a ir juntos, entonces, digamos, van a compartir Creo que lista. esperamos todo y confío que así sea. Bien. Palazzo, le agradecemos estos minutos a Yo No Fui, acá en Radio con Vos. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, un abrazo grande. Gracias. Buen domingo. Bueno, era Sergio Palazzo,